vamos a dar comienzo a este debate sobre la situación política actual. Difícil tema, ¿no? Es decir, difícil tema. Bueno, ante todo, dar las gracias a Manuel Blanco Chivite y a Nines Maestros por estar con nosotros esta tarde y con nosotras. Y, en fin, entre todos, que podamos debatir un poquito la situación actual, que es bastante negra, bastante oscura, como podemos verlo continuamente. Ante estos debates vacíos, líquidos, como diría Bauman, estamos ante una sociedad líquida que se nos va de las manos, y entonces vamos a intentar poner por lo menos un poquito de solidez esta tarde y dar unas directrices sobre la opinión que tienen ellos, que son avezados, como ya sabéis, políticos. Ya sabéis que Manuel Blanco Chivite es escritor, editor y es miembro de la Comuna Press del franquismo. Estuvo preso bastante tiempo. Y Nines Maestro, además de médica, es diputada de Izquierda Unida durante un tiempo. Es también de la plataforma antiprivatización de la sanidad pública y militante de Red Roja. Por lo tanto, ellos tienen un gran bagaje cultural y político para que nos den unas muestras de por dónde vamos y si es posible salir de este impasse tan terrible y tan oscuro en el que estamos. Pues sin más, yo le paso la palabra a Nines, por ejemplo. Muy bien. Pues gracias, Teresa, gracias al CAO. Bueno, gracias al CAO por organizar este acto y por invitarme, y a vosotras y a vosotros por haber venido. Estábamos hablando, Manuel y yo, de la situación actual. Se puede enfocar desde 1000 puntos de vista, ¿no? Desde el de la guerra, desde la situación laboral, desde la situación social, en fin. Y es inevitable circunscribirse a un aspecto. A mí me ha parecido el más relevante el analizar a la luz de los últimos acontecimientos que hemos vivido estos últimos días, ¿no? Con la investidura de Mariano Rajoy y la manifestación importante que tuvo lugar, hasta qué punto eso es lo más significativo que está pasando, o hay elementos de fondo que no se están hablando en prácticamente ningún medio de comunicación, ni escrito ni audiovisual, salvo en algunos alternativos, y que son los aspectos determinantes. Es como esa famosa frase del rey que estaba desnudo y se paseaba desnudo y todo el mundo veía que estaba desnudo, pero nadie decía que estaba desnudo, ¿no? Efectivamente, por empezar por algún sitio, la investidura de Mariano Rajoy ha sido precedida por unos acontecimientos muy llamativos y muy mediáticos en el seno del Partido Socialista Obrero Español, que han, una vez más, torcido el pulso que llevaba, bueno, parecía que la cosa podía ir hacia una negativa a la investidura de Mariano Rajoy que pudiera conducir a unas terceras elecciones, y que finalmente pues se ha depuesto al secretario general, y la gestora ha contribuido decisivamente, como hemos visto, a la investidura de Mariano Rajoy. Esto ha llevado a la coordinadora 25S y a Podemos, a Izquierda Unida y a muchas organizaciones a convocar una manifestación con el lema: contra el golpe de la mafia, democracia. Manifestación que a su vez ha sido convocada también por las Marchas de la Dignidad, organización plural y unitaria de la que forma parte Red Roja y muchísimas otras organizaciones que ya conocéis, con otro planteamiento completamente diferente. Un planteamiento cuyo título era: la lucha es el único camino,
contra la represión, amnistía, no al pago de la deuda y pan, paz, trabajo y dignidad, que son los lemas de las marchas. En el texto se planteaba que efectivamente esto no tenía nada de golpe de Estado, y atribuir conceptos tan duros como el de golpe de Estado a lo que ha pasado no tenía otra función que enmascarar y confundir la realidad. Como decía mucha gente, golpe de Estado fue el que nos dieron en 1936, y golpe de Estado fue el que dio Zapatero con el PP en agosto del 2011, cuando metieron en la Constitución el artículo 135, por el cual se establecía que el pago del capital y de los intereses de la deuda tendrían prioridad absoluta en los presupuestos generales del Estado, y que tanto la reducción de la deuda como la reducción del déficit se atendrían a los mandatos de la Unión Europea. Como voy a intentar demostrar, ese es el tema absolutamente clave, esa es la clave de bóveda, ese es el pilar de lo que está pasando en este momento, y que, como el rey que va desnudo, nadie señala. Porque, en definitiva, si se señalara, sería imposible que las fuerzas políticas, y no excluyo a ninguna, ni siquiera a las izquierdas independentistas flamantes, no sería posible que mantuvieran discursos como los que están planteando a la ciudadanía, y que nos pueden llevar, que nos están llevando a situaciones dramáticas en este momento. Como no hemos hablado de tiempos, pero yo pediría que, bueno, media horita o así, a los 20 minutos, si no te importa me avisas para que no me extienda. Efectivamente, en un Estado español que sale de la dictadura de Franco mediante una transición en la que no voy a entrar porque hemos hablado otras muchas veces y esta vez no toca, pero una transición en la cual se perpetúan los grandes poderes políticos, económicos, militares y mediáticos de la dictadura, con alguna modificación vía PSOE, en la cual se incorporan a las élites económicas y mediáticas, muy significativamente el grupo Prisa y el periódico El País, a el grupo de las clases dominantes en el Estado español. Una transición que, desde luego, me parece a mí que yo lo dejo nada más que ahí, por si alguien lo quiere retomar. El saldo para la clase obrera y las clases populares creo que es innecesario calificarlo cuando se ve la fuerza que tenía el movimiento obrero, el movimiento popular, la izquierda política y sindical en la lucha contra la dictadura, y lo que tenemos en estos momentos. Es decir, desde el punto de vista del contenido político y de la fuerza organizada del movimiento obrero y del pueblo. Una salida de la transición que, en el plano militar, como sabéis muy bien, culmina con la entrada del Estado español de la OTAN, pese a que el PSOE gana las elecciones del 82 con mayoría absoluta y planteando OTAN de entrada no, con unas condiciones de un referéndum que también hemos hablado muchas otras veces, que se han incumplido. No solamente el sí ganó de una manera más que sospechosa, sino que todas las condiciones por las cuales se votaba que sí han sido incumplidas absolutamente. Pero la parte que quiero desarrollar, lo más importante es que, al mismo tiempo que se entra en la OTAN, se entra en la Comunidad Económica Europea y se ejecuta por parte de las fuerzas políticas, todas en ese momento,
era el momento en el que a partir del referéndum de la OTAN se constituye Izquierda Unida, pero no hay fuerza política, ni siquiera el PC, que cuestionara el ingreso del Estado español en la Comunidad Económica Europea. Pese a que análisis rigurosos venían a demostrar lo que estamos viendo ahora, y es que un país atrasado que se sitúa frente a la competitividad de las grandes potencias de la Unión Europea absolutamente a la cola, no podía formar parte de una economía en la cual se llevaba camino de unificar sobre todo la moneda, los tipos de cambio, y que lo que era bueno para Alemania, que llevaba toda la hegemonía desde el punto de vista económico, era un desastre para el Estado español. Eso es muy importante. Se nos engañó. Luego sabéis que me gusta hablar claro, me criticáis, ¿os parece? Se nos engañó diciéndonos que íbamos a ingresar en el paraíso de los derechos laborales, de los derechos sociales, de los derechos políticos. Y se nos hablaba, y lo traigo ahora no por hacer historia, que a mí me parece indispensable para entender lo que pasa, sino porque uno de los señuelos que se utilizó entonces por esa izquierda que ahora se llaman nuevos socialdemócratas, se está utilizando otra vez con toda alegría. Y es que se planteaba que mediante el ingreso en la Comunidad Económica Europea tendríamos acceso al estado del bienestar. El estado del bienestar que yo suelo decir, y desde luego me ratifico, que es una terminología acuñada por nuestro enemigo de clase para engañarnos, porque ese estado del bienestar que inconscientemente tiende a pintarnos un horizonte de estado, es decir, una situación mantenida a lo largo del tiempo y de bienestar, es decir, un estado en el cual todas las necesidades básicas están cubiertas por los siglos de los siglos. Amén. Ese concepto, y lo digo también muy deprisa, enmascara que esas concesiones que el gran capital europeo, no del mundo, porque parecería que el estado del bienestar es algo de todo el planeta, y se circunscribe a la Europa occidental, es decir, a lo que quedaba fuera del marco de la órbita de la Unión Soviética. En Europa occidental, el capitalismo, frente a una Unión Soviética que había derrotado al fascismo, a la clase obrera en Francia, en Alemania, en Italia, en multitud de países, en Grecia, que había derrotado al fascismo con las armas en la mano, tenía que hacer la concesión de servicios públicos, de salud, de educación, de pensiones, de vivienda social, para comprar la voluntad de lucha de la clase obrera y firmar un pacto social por el cual esa izquierda poderosa que surge de la Segunda Guerra Mundial jamás rompiera las reglas del juego. Es decir, se hicieran huelgas, se hicieran movilizaciones, pero jamás se atentara en ninguno de los países contra la estructura de poder del capitalismo en Europa. Que además, es decir, el estado del bienestar no es ni una concesión, ni siquiera exclusivamente una conquista, es el resultado de una correlación de fuerzas y que tuvo vigencia, mientras esa correlación de fuerzas se mantuvo, y en el momento que esa correlación de fuerzas cambia, el estado del bienestar se va al garete. Pero es que además ese estado del bienestar llevaba implícito en la médula una complicidad de las grandes centrales sindicales y de la izquierda política con una de las condiciones fundamentales del estado del bienestar, y es
la explotación brutal de los países de la periferia. Es decir, los años 60, pleno estado del bienestar en Europa, fueron momentos que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos alguna posibilidad de recordarlo o de haberlo leído poco después. Eran épocas de toda la insurgencia africana, árabe, de las luchas de independencia colonial, pero de los grandes asesinatos perpetrados por Francia, por Bélgica, por Alemania, por Estados Unidos. El asesinato de Ben Barka en París, el asesinato de Patricio Lumumba en la República Democrática del Congo, de Amílcar Cabral, de Nasser. Es decir, de grandes atentados contra la independencia y contra la lucha de resistencia de esos pueblos. Eso es el estado del bienestar, con las manos manchadas de sangre. Estado del bienestar que, por otro lado, dura mientras es necesario para mantener comprada y sobornada la paz social. Claro, no quiero detenerme mucho más para entrar directamente en el tema de la crisis. No solamente es mentira lo que dice Mariano Rajoy de que estamos saliendo de la crisis. Creo que, en fin, cualquiera que lea un poco y que tenga dos dedos de frente sabe perfectamente que estamos ante una crisis profunda, estructural, general del capitalismo. Es decir, no es solamente financiera, no es solamente el estallido de las burbujas inmobiliarias, lleva implícito el recurso a la guerra como manera más barata de robar las materias primas a los pueblos que se resisten, lleva implícito también el agotamiento de las materias primas, sobre todo energéticas. Y es una crisis que afecta a todo el planeta. Es decir, hubo quien especuló si Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India se escaparían de la crisis, y todos los datos. Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo está sufriendo con la misma intensidad la crisis al mismo tiempo, pero evidentemente, por poner el ejemplo de China, que es el más claro porque es el granero de producción de objetos y de mercancías más grande del mundo, si se disminuye la capacidad adquisitiva de los países que compran mercancías a China, obviamente el crecimiento de China, como se está produciendo en los últimos años, va disminuyendo. Es decir, esa es la globalización que merece la pena llamar imperialismo para entendernos mejor. Pero claro, esa crisis que estalla cuando Lehman Brothers, etcétera, etcétera, es una crisis, claro, hegemonizada por el capitalismo y por las estructuras más duras, más salvajes y más agresivas del capitalismo. Luego, si hay tiempo, otro día. Bueno, por cierto, el Caun editó un librito que yo escribí que se llama La deuda o la vida, en el cual hay ilustraciones de las cosas que digo, ¿no? Y que las traía en diapositivas, pero que no da tiempo a proyectar. Digo lo de la crisis porque, claro, es una crisis con todas las consecuencias. No es solamente una estafa, es una crisis real del capitalismo y que cada vez se profundiza más, pero una crisis hegemonizada por el capital, porque ha habido otras crisis. Por ejemplo, la de Cuba. Cuando la Unión Soviética se hunde, el llamado periodo especial de Cuba es un periodo terrible. En fin, yo lo conocí, seguro que muchos lo conoceréis, lo que sufrió Cuba cuando se hunde la Unión Soviética, cuando el intercambio que hacían de azúcar por petróleo y por el níquel, por otras sustancias o por otros productos industriales, se va al garete de la noche a la mañana. Y sin embargo, en Cuba
ni disminuyó la mortalidad, ni aumentó, perdón, la mortalidad infantil, ni aumentaron ninguna de las otras enfermedades, ni se alteró la calidad educativa, ni se disminuyeron las prestaciones sociales. Al contrario, lo poco que había se dedicó precisamente a proteger todas las necesidades básicas de la población. Es decir, es una crisis real gestionada por el capital, que hace lo que el capital ha hecho en todas las crisis en las cuales ha sido hegemónico, y es descargar brutalmente sobre la clase obrera y sobre las clases populares las consecuencias de la crisis para intentar mantener a duras penas la tasa de ganancia, con las consecuencias que no me voy a meter, tampoco porque no tengo tiempo. Pero los incrementos de la tasa de suicidio, la desnutrición infantil, el destrozo de la sanidad, el destrozo de la educación, creo que son datos que las personas que estáis aquí conocéis bien y no me detengo en ello. Claro, porque ¿qué ha hecho el gran capital? En concreto, desde el año 2007-2008, el Estado español ha pasado de tener una deuda del Estado, una deuda pública, de 350.000 millones de euros, es decir, el 35% del Producto Interior Bruto, que es algo más de 1 billón con B de euros, ahora tener una deuda que es 1 billón de euros, es decir, el 100% del Producto Interior Bruto. Claro, como en 7 años se ha triplicado la deuda, prácticamente, bueno, sí, prácticamente. Efectivamente, porque uno de los elementos importantes ha sido que el Estado ha puesto a disposición de la gran banca, de las grandes multinacionales, de las grandes empresas constructoras que se venían abajo, con la construcción de todos los parques industriales fantasmas, de las carreteras fantasmas, es decir, una riada de dinero público a el capital, a las fracciones dominantes del capital. En una Unión Europea, que os lo recuerdo, seguro, este tema yo creo que lo hemos hablado aquí mismo otras veces, pero se olvida, mediante una Unión Europea que es hasta tal punto una herramienta del capital y del capital bancario, del capital financiero, que tiene prohibido a los estados no solamente emitir moneda, sino siquiera pedir prestado dinero al Banco Central Europeo. Es decir, el Banco Central Europeo tiene dinero. ¿De dónde? ¿De una herencia de la abuela? No. El capital que tiene el Banco Central Europeo es el capital que procede de los bancos centrales de los países miembros de la Unión Europea. Ese es el dinero que tiene el Banco Central Europeo. Sería de cajón, aparentemente, que cuando un país necesita dinero, necesita comprar dinero, vaya al Banco Central Europeo, que es un banco público que además está constituido con su dinero. Bueno, pues no. El Tratado de Maastricht, el Estatuto del Banco Central Europeo, prohíbe terminantemente que el Estado, que el Banco Central Europeo compre deuda o financie a los estados que lo necesitan. Es decir, el Banco Central Europeo solo puede prestar dinero a tipos de interés que en este momento son prácticamente cero, es decir, dinero regalado a la gran banca privada de toda Europa, a la cual los estados le piden a los tipos de interés que marque el mercado en ese momento, que le preste su propio dinero. No sé si hay una frase que a mí también me gusta decir, porque es tan escandaloso, y ellos lo saben hasta tal punto, que el Ford, el de la fábrica de coches Ford, una de esas frases famosas que las podéis encontrar en Google, el hombre decía:
es mejor que los pueblos no sepan cómo funciona la economía, porque si el pueblo supiera cómo funciona la banca, habría una revolución antes de mañana. Y eso lo decía un gran capitalista, con conocimiento de causa. Entonces, ese planteamiento es el que ha llevado a construir esa enorme deuda junto con otros elementos que conocemos bien, y es la rebaja de impuestos al gran capital. Por ejemplo, todas las sociedades de inversión de capital variable, las SICAV, que están constituidas por los grandes capitalistas, tributan al 1%. Por si se nos ha olvidado, lo que un trabajador medio destina al pago del IRPF de su salario bruto está entre el 22 y 24%. Los impuestos que pagan los que tienen el dinero aquí, que se calculan en más de 300.000 millones de euros, los que desde la crisis han salido a paraísos fiscales. Es decir, se considera que entre lo que se sabe y lo que no se sabe, se ha evadido capital a paraísos fiscales por empresas del IBEX 35, por parte de todas, sin excepción. O sea, no creáis que son solo los de la Gürtel, los de la Púnica, todas por valor que es la tercera parte de la riqueza del Estado español. Voy concretando. Ese pago de esa deuda, que es impagable, porque estamos además en una crisis económica, porque los ingresos de las administraciones públicas, que están directamente relacionados con la actividad económica, si la actividad económica decae porque hay crisis, los ingresos de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del Estado, caen. Pero lo que se hace es, en agosto del año 2011, dos socialdemócratas, Fernández Ordóñez en nombre del Banco de España y Jean-Claude Trichet en nombre del Banco Central Europeo, escriben una carta a José Luis Rodríguez Zapatero diciéndole, amenazándole con la quiebra del Estado si no privatiza todo lo que queda de la sanidad y de la educación, de las pensiones, si no empieza todo el mecanismo de privatización, de reformas laborales, de recortes de las pensiones, y mete en la Constitución el artículo 135, de manera que, para que os hagáis una idea, los presupuestos generales del Estado, en números redondos, rondan los 400.000 millones de euros, es decir, el 40% del Producto Interior Bruto. La mitad, es decir, poquitín menos de la mitad, 190.000 millones de euros van cada año de los presupuestos generales del Estado a pagar los vencimientos de capital y los intereses de la deuda. Eso es lo que se consagra en la Constitución como prioridad absoluta, y que ese capital y esos intereses estén incluidos como concepto de gasto en los presupuestos generales del Estado. Pero no solamente es eso. Si releéis el artículo 135, también dice que todas las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, se atendrán a los niveles de déficit y de reducción del déficit y de la deuda que marca la Unión Europea. 9 meses después, en marzo del 2012, llega el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión, perdón, de la zona euro, solamente de la zona euro. Ya voy, ¿verdad? Sí. Vale. Terminando. Ya. En ese tratado se marcan los plazos
En este momento, mirad, el déficit que nosotros tenemos en el Estado español es del 4, los últimos datos del gobierno, los he consultado antes de venir, son del 4,2% del Producto Interior Bruto. Y la deuda del 100%, como os había dicho. Lo que marca ese tratado es que de aquí a 2020 el déficit de las administraciones públicas tiene que ser cero, es decir, hay que reducir el gasto de las administraciones públicas en 42.000 millones de euros, que es el 4,2% del Producto Interior Bruto, y reducir la deuda en 400.000 millones de euros. De aquí a 2020 quedan 3 años y poco. Claro, diríais, pues bueno, eso, pues con no hacerle caso, no. Han hecho una ley orgánica que, si queréis, está detallada. Nosotros en Red Roja vimos que era de tal importancia que hemos hecho un informe artículo por artículo, que la ley se llama, si lo buscáis en Google, es Informe sobre la Ley Orgánica 2/2012 de Red Roja, en la cual se van incrementando las medidas coercitivas sobre cada ayuntamiento, sobre cada comunidad autónoma y sobre el Estado. Es la que marca que nos hayan perdonado 2.000 millones de euros de multa ahora en el mes de septiembre, ¿os acordáis? Nos han perdonado la multa a cambio de acelerar todos los plazos de cumplimiento del déficit. De manera que solamente en el caso de catástrofe natural o de emergencia nacional por una guerra se pueden incumplir cada año los objetivos de déficit. Porque si hay una administración que lo incumple, será intervenida por el Estado o por la comunidad autónoma si es un ayuntamiento. Es decir, se aplican a los ayuntamientos que incumplan gravemente sus obligaciones constitucionales, que son las del artículo 135 de la Constitución, leyes concebidas como leyes antiterroristas. Mirad, si tenéis curiosidad, el artículo 61 de la Ley de Régimen Local, que es la que se aplica cuando una administración incumple los plazos. Y si es que las cosas fueran bien, y si es que no hubiera crisis económica y mejoraran los ingresos de las administraciones públicas, esa ley prevé que todo lo que supere un crecimiento de los ingresos superior al 2% va a disminuir la deuda. Es decir, jamás va a poder ir al gasto social, a hacer más, contratar más trabajadores para la sanidad, para la educación o para cualquier cosa. Termino con la siguiente reflexión. Esto no es inapelable, claro, pero solamente se puede plantear revertirlo mediante la resistencia del pueblo. El aparato jurídico es absolutamente cerrado, como lo vio Syriza el año pasado, en julio, que parece que hace muchísimo, ¿no? En julio del año pasado, un gobierno votado con el 36% de la población griega, que planteaba revertir los memorándum, revertir las privatizaciones, crear empleo público, etcétera, 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 pactando con la Unión Europea, hizo lo que hizo Tsipras, incluso después de un referéndum en el que el pueblo griego le mandataba para no acatar los mandatos de la Troika por un 61,3%. Claro, ese es el panorama hoy. ¿Habéis oído que alguien de los que están sentados ahí en la Plaza de las Cortes haya hablado de todo esto? En todas las elecciones que hemos pasado. A ver, podéis pensar que es que yo os estoy engañando, pero por favor consultad, está en el librito. Mirad los tratados, mirad las leyes, mirad, hace muy poco, un alcalde de Izquierda Unida, creo que era, de un ayuntamiento de Andalucía, decía, pero si yo he tenido superávit, ¿por qué me obligan a mí a ese superávit? Es decir, he conseguido tener más ingresos que gastos en el ayuntamiento.
¿Por qué me obligan a mí, a ese superávit que tengo, invertirlo en acelerar la reducción de la deuda en lugar de satisfacer necesidades urgentísimas de supervivencia que tiene la gente, como los comedores escolares, como la ley de dependencia, como las casas, las viviendas sociales, la luz, el pago de la luz, etcétera? Y el hombre no entendía nada, claro, no sabía en qué país estaba, no sabía en qué Unión Europea estaba. Por eso, el gran crimen de Syriza y la vergüenza de quien no está diciendo lo que está realmente negando cualquier tipo de soberanía, el marco jurídico. Yo afirmo aquí, si queréis, como ya estoy terminando, ya me callo, lo retomamos en el debate, yo afirmo que no hay soberanía política ninguna. Yo he trabajado, algunos que me conocéis, mucho tiempo en Talavera de la Reina. Estuve hace pocos días allí hablando con compañeros del centro sanitario en el que yo trabajaba y les preguntaba, oye, ¿y ahora con los que gobiernan ahora, el PSOE con Podemos, se ha notado algo? No han dicho nada, si es que no hay dinero, no hay nada. Claro, no hay nada porque como burros se paga rigurosamente la deuda antes que tener. Talavera de la Reina es la cuarta ciudad con más paro de todo el estado, con una miseria y con una pobreza terrible, y lo primero que se hace, eso sí, que los bancos no vayan a, por favor, que no vayan a perder ninguno de los ingresos por lo que prestaron a gobiernos corruptos como es el gobierno del PP de Castilla-La Mancha y de todo el estado. Entonces, lo que yo quiero plantear aquí es que la situación política es esta. Este es uno de los elementos, para mí, el más importante de la situación política, y que hay que empezar a organizarse para resistir. El crimen, decía, es no decir la verdad al pueblo. El crimen es no decirle hay que prepararse para resistir. Hay montones de posibilidades de hacer, mirar Islandia, para salir del euro. Se puede paralizar los bancos para que no haya evasión de capitales, se pueden conseguir retener los pagos a la Unión Europea y se puede organizar al pueblo. Claro, ahora, si como borregos, con perdón, no hacemos otra cosa que aceptar que las necesidades más urgentes de millones de personas se supediten a lo que una panda de ladrones y de criminales, como son todos los de los bancos y todos los de las grandes empresas, reciban puntualmente su capital y sus intereses, si eso es lo que aceptamos, efectivamente nos tendremos lo que merecemos. Pero, y con eso termino ya de verdad, lo que es cierto es que hay fuerzas políticas que tienen responsabilidad, porque esto se está ocultando a la gente. Y claro, ese es el reto que tenemos ante nosotros, y que las marchas de la dignidad, en mi opinión, con muy buen criterio, convocaron a la gente a la calle el día de la investidura, porque había que salir a la calle, pero no había que salir a la calle diciendo que el problema de este país es que no gobernara un Pedro Sánchez apoyado por los mismos del PSOE, que también mirarlo, 43 miembros, ministros y exministras del PSOE en los consejos de administración de las grandes eléctricas, encabezados por Felipe González, por Elena Salgado y por supuesto por Aznar y por todos los demás del PP. Nada más. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Manolo. Continúas con el panorama de la situación política. Bueno, la cuestión es que efectivamente Nines ha planteado un poco las grandes columnas básicas económicas, fundamentalmente en las que estamos metidos, una especie de trampa sin salida, al menos aparentemente, o de salida muy problemática, muy incierta, muy difícil, y que exige un nivel de lucha bastante más elevado que el que tenemos ahora. Una situación así, digamos, antecedentes, pues en cuanto a crisis económica, en cuanto a
a perspectivas de cambio y demás, pues la tuvimos la más importante en esa transición de la que tanto hemos hablado. Yo voy a hacer algunos apuntes referentes digamos, al tema factor humano, factor social, ¿no? Es decir, quién vota a quién, cuántos votan a quién, quiénes no votan, y dando un perfil muy rápido de por qué la transición fue como fue, pese a que había luchas. Es decir, la última parte del franquismo se caracteriza por unos niveles de ataque a la dictadura. La primera parte, después de la muerte de Franco, del posfranquismo, esos ataques a la dictadura se masifican y se incrementan. Es decir, los pueblos están atacando, la clase obrera está atacando. Los pactos de la Moncloa y el pacto constitucional que inauguran el nuevo régimen del 78, como se le llama ahora, ¿no? Digamos que desarticula esa fase de ataques para llegar a una fase de compromisos. ¿En base a qué están esos compromisos? Yo creo, porque tiene que ver con la actualidad, que el eje de esos compromisos es la clase media profesional urbana que se había creado en el desarrollismo franquista de los años 60. Esa clase, además, que tiene antecedentes incluso que es la que se vio dividida en la guerra. Una parte estaba con Franco, los cabecillas de Falange Española, por ejemplo, eran clase media, muchos de ellos, ¿no? Y una buena parte estaba con la República. Esa clase media que no quería hacer la revolución durante la República y que puso trabas importantes a que otros la hicieran. Hay unos testimonios muy interesantes. Girón de Velasco, que fue ministro de Trabajo de Franco, resumió la misión del movimiento nacional franquista, y lo dijo con estas palabras: la misión del movimiento es ampliar lo más posible la clase media. José Solís, otro individuo siniestro, ¿no?, del régimen fascista, como sabéis, cuando le preguntaron en el año 76 cuál había sido la obra más importante de Franco, dijo que había sido la creación y el fortalecimiento de una clase media en España. Juan Velarde Fuentes, una especie de liberal franquista, dice que, y esto es interesante, dice que en la era de Franco la política económica había creado una fuerte y extensa clase media, y dice que se separó de quien la había creado a partir del 20N, es decir, a partir de la muerte, claro, no antes, y reclamó otra cosa. El modelo anterior quedó exhausto. Dice, efectivamente, esa clase media reclamaba algo que no había tenido con el franquismo, que era poder político, no solo capacidad económica, sino poder político. Lo que no quería era un cambio radical, lo que no quería eran procesos revolucionarios, lo que no quería eran perspectivas de algún tipo de socialismo, etcétera, etcétera, que era un poco el magma que estaba en la lucha de ataque que he dicho antes, de los últimos años del franquismo y de los inmediatamente posteriores. Esta clase media es la que dio 10 millones de votos al PSOE en el año 62, esta clase media profesional urbana. Y no cambiaron, pero sí cambió la gestión. No cambió nada de la economía, no cambió apenas nada de la política, no cambió nada de los poderes fácticos reales en España, como ya se ha dicho 1000 veces, ¿no? Pero sí cambió la gestión. Las personas que gestionaban, es decir, pasó a gestionar el capital la socialdemocracia, o una determinada socialdemocracia, que es la que hoy en día se puede dar por agotada. La gestión neofranquista del PP y la gestión neosocialdemócrata, que ya no es socialdemócrata, social liberal, podríamos decir, ¿no?, más liberal que social, es la que ha entrado en barrena con la crisis. La cuestión ahora es, ¿se va a recomponer esta gestión a través del PP-PSOE, de ese partido único de doble cara, ¿no? ¿Se va a recomponer o no? ¿O hay una sustitución?
Y la sustitución, que a eso es a lo que quería centrarme ahora, la sustitución, ¿qué sería? Es decir, ¿qué plantea la posible sustitución? Ciudadanos ya lo sabemos lo que plantea, ¿no? Además, como sustitución se ha perfilado como de bastante escasa entidad, ¿no? Podemos sí se ha consolidado y más junto con la Unión Izquierda Unida y demás, todo ese magma que hay ahí, ¿no? No solamente Podemos, sino ese magma social que se destapó, que surgió al protagonismo de las calles durante estos años anteriores. Digo años anteriores porque en los últimos años, en el último año o incluso en los 2 últimos años, se ha desaparecido de las calles, o casi ha desaparecido de las calles. ¿Dónde fueron las manifestaciones de 300.000, de 500.000? Hay que irse 3 años más atrás, ¿no? A veces 4. Es decir, este magma social que hay ahí, unos organizados, otros sin organizar, otros organizados con unos modelos de organización todavía sin definir por completo, ¿no? Ni siquiera Podemos está como partido definido por completo, ¿no? Sus modelos organizativos, orgánicos, ¿no? Es decir, ¿qué pueden aportar? ¿Qué pueden traer? De momento sí es cierto que en el Parlamento, como decía Inés, no se habla de lo que hay que hablar, o de lo que se supone que hay que hablar. Cuidado, que quizás el Parlamento esté justamente para hablar de lo que hablan. Es decir, el jueguito de las réplicas. Tú me llamas tonto y yo te digo que, como dijo Miguel Unamuno, el tonto eres tú. Digo, coño, qué ingenioso. Y tal, ¿no? Es decir, ese juego de las réplicas en el que se ha convertido el Parlamento, ese lanzamiento de medio insultos, de medio flores, de cuidado que te saco un dossier que tiene el CNI, cuidado que te llevo, que te armo la bronca, que te llevo a juicio, cuidado que te armo una querella, muñeco. Oye, bueno, ¿y esto de qué va, no? ¿Y los problemas? ¿Y los programas electorales? Recuerdo que en el programa electoral de Madrid, en las elecciones municipales, figuraba, no sé en qué línea, una auditoría de la deuda. Y hace poco nos hemos enterado que el Ayuntamiento de Madrid ha pagado 1.000 millones de euros de la deuda. Pero bueno, hemos hecho la auditoría antes, estaba en el programa. En el programa esa especie de, como dijo la señora Carmena, ¿no? que el programa era una lista de sugerencias. Bueno, ¿no? Un programa, una lista de sugerencias, es algo así como, más o menos, eso traducido al lenguaje vulgar podría haber dicho, el programa es como la carta a los Reyes Magos. Tú pides y luego los padres, como no tienen, te darán lo que les dé la gana. Pues esto es lo mismo. Es decir, Ana Botella no pagó tanto. Creo incluso que no le dio tiempo a pagar nada. Y estos han pagado 1.000 millones y no han hecho la auditoría, porque la auditoría ya tocaría a algunos elementos de los que ha planteado justamente ahora mismo Miguel Maestro y de esa legislación tenebrosa que nos han ido plantando, ¿no? Es decir, en este magma, ¿no?, que se ha movido, que lo hemos visto en la calle, a veces con verdaderamente eficacia, con objetivos incluso muy concretos respecto a la sanidad pública, respecto a la privatización de hospitales, respecto a la escuela pública, etcétera, etcétera, y otros respecto a los desahucios, etcétera, etcétera, que se han hecho ahí un trabajo inicialmente magnífico, ¿no? Pero que luego se ha... es decir, como ya estoy en el Parlamento, iros todos a casa, abandonar la calle, ¿no? Es decir, no. Porque la derecha, aunque haya criticado ahora a la calle, la derecha, cuando lo necesita, sale a la calle. Claro que sale a la calle. ¿No vimos cuando el tema del aborto en la calle? No lo hemos visto cantidad de veces en la calle, que si el terrorismo de estos y de los demás allá, también en la calle. A la derecha la hemos visto en la calle cuando a ella le ha dado la gana. Por lo tanto, la izquierda tiene que estar en la calle cuando le dé la gana. Cuando le dé la gana, cuando lo necesite para su política. Exactamente igual que hace la derecha. Y no dejarnos un poco estar a la defensiva. Yo lo que últimamente he visto que de nuevo
si hemos tenido casi prácticamente 30 años de estar a la defensiva, de que cada huelga general no era para atacar, sino era para defender algo que se nos quería quitar, pero no había ataques, no había ofensiva, como repito, la hubo en los últimos años del franquismo o los primeros del post-franquismo. La mayor parte de las huelgas generales que ha habido, por no decir todas, empezando por las que hubo, sobre todo a partir del gobierno social liberal de Felipe González, ¿no?, fueron huelgas de defensa, para evitar que nos quiten tal, para evitar la desindustrialización, para evitar tal, para evitar consecuencias del mercado común, etcétera, etcétera. Fueron siempre defensivas. No han tenido carácter más de ofensiva más que en estos últimos tiempos, aunque también eran respuestas defensivas frente a la crisis. Entonces yo creo que una de las cuestiones importantes hoy en día es plantearse, primero, ver un poco, esclarecer, que todavía no está esclarecido, si estamos en una situación de un nuevo cambio en la gestión. Ya hemos conocido de la transición, durante el franquismo conocimos un par de cambios en la gestión, por lo menos, desde el sector franco-falangista al sector Opus Dei, ¿no?, que fueron unos cambios en la gestión. ¿Estamos en los cambios de la gestión o estamos en cambios, planteándonos cambios de fondo, cambios de la estructura social, cambios económicos, cambios políticos, ¿no? Un poco la línea que, un poco todo esto que tenemos encima, ¿no?, como ya ha dicho el maestro, ¿no? Porque no está claro, y la deriva inicialmente que tenemos, si leemos el Parlamento, es bastante pesimista. ¿Por qué? Precisamente porque ni siquiera se están planteando los problemas de fondo. Ni siquiera se están planteando los problemas de los programas electorales. Ni siquiera eso. Oiga, en mi programa electoral viene esto, por lo tanto, esto. Y luego las calles están, es decir, la presencia en las calles en los últimos 2 años ha sido muy fragmentaria, quitando las características, la cuestión del problema de Cataluña, ¿no?, y algunas manifestaciones en Euskadi, ¿no?, ha sido muy fragmentarias y muy pequeñas. Es decir, salir 10.000 personas a la calle no sirve para nada, hablando en plata. ¿Por qué? Porque estamos en sociedades de auténticas masas, de grandes masas, que además prácticamente todo el mundo sabe leer y escribir. Todo el mundo está capacitado para enterarse de lo que quiera enterarse, si quiere enterarse. Ya no es la cuestión de que tengas que ir a la casa del pueblo para aprender a leer y escribir. Aquí todo el mundo sabe leer y escribir, y por lo que cuestan 2 cañas de cerveza te compras un libro, y además te lo puedes bajar gratis por internet. Es decir, que hay ciertas ignorancias que ya son producto de la estupidez, o de que te creas todo lo que te cuentan porque sí, porque te es cómodo. Entonces, todas estas son cuestiones que hay que verlas. Es decir, porque una lucha seria hoy, con planteamientos de fondo, va a exigir mucho. Porque van a atacar con todo lo que tienen y más. Y están dispuestos a arruinar un país, y 2 países, y 3 países. Y hasta bombardearlo y deshacerlo, como está ocurriendo en otras zonas del planeta. Son capaces de destruir países enteros. Ya no se trata de que intervienen en un sitio para matar a un guerrillero. No, se trata de que intervienen en un sitio para lapidar el país entero. Por lo tanto, si son capaces de lapidar un país por ahí, son capaces de arruinar un país, ya no arruinar una empresa. Por lo tanto, estamos en disposición de caminar hacia una resistencia a esto que nos puede venir encima, incluso a veces sin hacer nada nos va a venir encima bastantes cosas, ¿no? Estamos en una disposición de este tipo, o estamos cruzándonos ingeniosas frases en el Parlamento con el adversario. Esa es una cuestión, a mí me parece muy de base, ¿no? Y que aquellos que han votado, que hemos votado a determinadas opciones, estemos pidiéndoles cuentas severamente, porque están cobrando de nuestro dinero. Hasta los del PP están cobrando de nuestro dinero, ¿no? Bueno,
pero a ellos que les pidan cuenta a los suyos si quieren. Nosotros tenemos que pedir cuentas a los que consideramos los nuestros, o más próximos a nuestras más ideas, o proyectos, o intenciones, o deseos. Entonces yo creo que no hay un panorama optimista. Aún más, esto del Rajoy que ha ocurrido, como ha dicho Nines, ¿no? Es decir, que se percibiese, por encuestas, por lo que sea, que hubiese una percepción de que si íbamos a unas terceras elecciones generales, el PP iba a sacar todavía más votos, esto ya es la leche, vamos. Esto ya es la leche. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿En qué clase de país estamos? ¿Qué masa relevante en este país, ¿no? Está apoyando y permitiendo eso? Y en definitiva estamos, digamos, en esa clase media, digamos, que se llama clase media, que es un concepto también que, bueno, no vamos a entrar ahora en eso, ¿no? Pero bueno, por utilizar una expresión, ¿no? Ya enraizada, que en realidad es una pequeña burguesía profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Asalariada en su mayor parte, además, bien asalariada, claro, ¿no? Pero asalariada en su mayor parte, ¿no? Es decir, ¿a qué aspira estas personas que tienen sus 3 carreras, su máster y demás, y unos se tienen que ir a trabajar fuera y hacen bien? Hacen bien, porque aquí no tienen trabajo porque se marchen fuera. Es decir, ¿qué proyecto tienen? Es decir, ¿a qué aspiran? ¿A quién votan y para qué? Es decir, porque eso ahora es un sector, digamos, determinante económicamente para la gestión de la economía nacional. Es decir, ¿qué pretenden? Yo recuerdo en las manifestaciones, estas más grandes que hubo, ¿no? Dos elementos que me llamaron la atención. Uno era, que demostraba eso, que se había estado constantemente a la defensiva, ¿no? Uno era un letrero que apareció en todas las manifestaciones, y además con cierta frecuencia, ¿no? Y veías varias personas con eso, ¿no? Era: han roto, o habéis roto, no sé, recuerdo, era: han roto el pacto social. Es decir, efectivamente, es el capital y los capitalistas los que han roto el pacto social. Para fastidiarte, para quitarte. El pacto social de la socialdemocracia, que ha sido la base del capitalismo occidental desde el año 45, incluso antes, desde después de la crisis del 29, que, como sabéis, consistía en negociación colectiva, seguro de paro, sanidad pública, seguro de jubilación, enseñanza obligatoria, vacaciones pagadas y consumo y ventas a plazos. Todo eso, de pronto, los que o una mayoría social que se había acomodado a ese modo de vida, ve que lo atacan. Que ellos no han atacado, ellos están quietos, están viviendo su vida, y de pronto atacan y dicen: oye, no, mira, ahora el excedente, el dinero público, ya no va a servir como colchón social, sino que va a servir de colchón del dinero privado. El dinero privado, cuando necesite dinero público, llamará por teléfono al ministro de Hacienda y le dirá: oye, necesito 50.000 millones de euros para rescatar Bankia, el Banco Santander y el Bilbao Vizcaya. Dice: ah, vale. ¿Y de dónde lo saco? Dice: bueno, pues del fondo de pensiones, del paro, del tal y cual y cual y cual, y de paso aumenta los impuestos. Y ahí apareció el IVA ya con Felipe González en el 84. Un impuesto indiscriminado a toda la población, ¿no? Independientemente de sus rentas, tienes que pagar lo mismo. Entonces, claro, y la otra parte que apareció en las manifestaciones es una cierta, sobre todo en la gente más formada, ¿no? Era decir: sois unos ladrones, sois unos corruptos, pero además gestionáis mal. Gestionáis mal. Nosotros, que sabemos 3 idiomas, y mi primo 4, que tenemos 3 másters, sabemos gestionar mejor, y además no somos tan ladrones. Y así surge, digamos, de alguna manera surge Podemos, y en fin, ¿no? Y todos estos movimientos, ¿no?
Pero ¿para qué? ¿Para cambiar o para gestionar mejor? Estamos en un nuevo cambio de la gestión, estamos, digamos, políticamente hablando, para hacer tragar toda esa economía que tenemos ahí de desastre. Está surgiendo, se está apareciendo un relevo en la gestión del capital en España, o no va a haber fuerza ni siquiera para eso, y va a bastar con una renovación incluso por parte del PP. ¿Por qué no se va a renovar el PP? No hay nada sin salida, no hay nada sin capacidad de mistificación. Entonces dependerá también un poco, pues, de nosotros, es decir, de nuestras exigencias, ¿no?, hacia los que se supone que son más o menos nuestros representantes, y de lo que se haga en la calle y de lo que se haga en todas partes, porque la lucha en el Parlamento y la lucha en la calle pueden ser las dos necesarias o pueden ser las dos inútiles. Es decir, no se trata de en un sitio o en otro, como dice en su discurso la derecha, porque luego la derecha está donde haga falta, hasta en los grupos parapoliciales, en la brigada política y en los maltratos en la detención de jóvenes, ¿no?, y de no jóvenes. Es decir, la derecha está en todos los sitios, por lo tanto la izquierda tiene que estar en todos los sitios, entre ellos en la calle, y sobre todo en la calle. Entonces, digamos que no sé, el panorama, el debate sobre política actual, no sé, yo la verdad no tengo ningún proyecto en el bolsillo para presentar a nadie, simplemente son una serie de reflexiones, como he dicho, ¿no?, pero alrededor de la composición social de este país y qué hacen o pueden hacer o están haciendo esas clases sociales, esos sectores sociales que hoy están de alguna manera dirigiendo el movimiento político en la sociedad actual, ¿no? Bien. Pues muchas gracias, Manuel. Bien.